Como hemos comentado, los carbonilos metálicos son una serie de compuestos que realmente amplían cada vez más sus aplicaciones. Yo quisiera en esta presentación tocar dos casos. El primero, brevemente, porque ya lo hemos tocado en otras presentaciones, solamente remarcar los aspectos más interesantes, más representativos en esta reacción de hidroformilación, que, insisto, pues el nombre mismo lo dice. Partimos de una olefina para que tengamos presente nosotros la situación de una hidrogenación de la doble ligadura más la inserción del grupo formilo para darnos este aldehído, que a veces puede tener derivaciones hacia productos secundarios como lo que es un isómero, pero generalmente obtenemos esta. ¿Cuáles son los catalizadores que se usan? Aquí están indicados. Estamos hablando de hidruro carbonil cobalto, ¿sí? Hidruro tetracarbonil cobalto y algún otro también carbonilo con una fosfina también. Pero al final de cuentas son dos las especies coordinantes en la esfera del cobalto que son importantes y representativas, que nos dan esa posibilidad de hidroformilación. El hidrógeno, insisto, ya lo hemos comentado, no necesariamente porque esté con carga negativa, sino el hidrógeno mismo, ¿sí? Y los monóxidos de carbono. Y para eso quiero recordar dos aspectos importantes del compuesto de coordinación que cataliza. Uno de ellos, la cercanía, y la otra, la sensibilización de los enlaces en las especies coordinantes. Si yo tengo monóxidos de carbono, es claro que la unión carbono-oxígeno se está debilitando, ya lo hemos multimensionado, pero además tenemos la presencia de un enlace sigma que no es muy fuerte en la química de coordinación y en la formación de compuestos organometálicos. Entonces eso da la posibilidad de que la cercanía y la sensibilización de especies pueda llevar a cabo lo que ya conocemos como una reacción de inserción. Esta reacción de inserción, ¿sí?, que a veces se conoce también como de migración, porque pareciera que el monóxido de carbono se inserta entre lo que es el metal y la unión con el alquilo, en este caso el metilo. No, realmente ya lo he comentado y se ha comprobado que lo que sucede es que el el alquilo, migra para depositarse sobre lo que es el carbono. Entonces, tal vez encuentren ustedes referencias como una reacción de inserción, ¿sí? En algunos otros casos de migración, pero bueno, pues aquí se está considerando realmente una inserción migratoria. ¿Qué es lo que nos lleva a obtener? Nos lleva a obtener realmente el grupo acilo, ¿sí? El crecimiento de un solo átomo de carbono en el R, ahora a 2. Y esto, bueno, pues permite reacciones posteriores para darme lo que es la hidroformilación. El mecanismo ha sido muy estudiado y realmente solamente en forma condensada. Podemos decir que teniendo el compuesto ocurre una adición oxidativa, ¿sí?, en algún metal que puede ser utilizado. Ya vimos el caso de tipo de compuestos, pero vamos a suponer que tengamos el metal. La adición oxidativa, además del cambio de estado de oxidación, me da la posibilidad de tener ya los hidrógenos, el hidruro, ¿sí?, el enlace de retrodonación de la olefina que tenemos aquí, y después lo que es también una reacción de migración del hidrógeno hacia uno de los átomos de carbono, para que en lugar de tener el enlace de retrodonación tenga un enlace sigma metal-carbono. Son enlaces no fuertes, son enlaces que se plantea este modelo de unión carbono-metal como un intermediario, porque efectivamente la migración de uno de los hidrógenos me lleva a que pueda yo tener no el metileno que tenía inicialmente, sino lo que es el metilo, ¿sí?, y lo que es este enlace. Y la presencia de monóxido de carbono. Supongo que ya existe molécula de monóxido de carbono en el metal, y si no existiera, bueno, el monóxido de carbono propicia que entonces
se pueda insertar el modelo, en este modelo el monóxido de carbono, y ocurra también una reacción de migración, o como le llamábamos nosotros, de inserción migratoria. Y entonces ya tenemos un carbono más en esta estructura, ¿sí? En esta estructura que ahora en lugar de 2 átomos de carbono pues tiene estos 3. Y después el otro hidrógeno, bueno, se transfiere también para que pueda llevarse a cabo ya la obtención del producto y finalmente la restitución del compuesto original, que inicia otro ciclo. Este tipo de situaciones, este tipo de reacciones, sí, que ya son probadas, que son inclusive industrializadas, se lleva a cabo porque tenemos nosotros la presencia de monóxido de carbono en estos compuestos organometálicos. Pero déjenme pasar a uno de los aspectos también muy utilizados que se lleva a cabo inclusive ya por una empresa. Este proceso que Monsanto ya ha aplicado y que ha industrializado desde hace muchos años, ¿sí?, para la obtención de ácido acético, supone la combinación de 2 ciclos catalíticos, o de 2 ciclos, uno catalítico netamente como lo conocemos y el otro tal vez de generación de la especie reaccionante, ¿sí?, pero también de la obtención ya del producto final. Y empezamos nosotros con el compuesto de rodio. El dicarbonil diyodo rodato 1, porque estamos hablando de que tiene carga negativa, ¿sí? Entonces el estado de oxidación del rodio aquí es 1, ¿sí? Las 2 cargas negativas que aportan el yodo, y al final de cuentas, pues bueno, el estado de oxidación del rodio 1 no es suficiente para compensarlas, por eso estamos representando aquí que seguramente habrá una sal, una contraparte para estabilizar este compuesto. Este compuesto es importante porque permite que la adición de un yoduro de metilo lleve a cabo una adición oxidativa, ¿sí? Ya son conceptos y son términos que hemos analizado ampliamente en otro momento. Esta adición oxidativa me da entonces ya este compuesto en estado de oxidación 3 del rodio, ¿sí?, con el dicarbonil triyodo metil rodato 3 ahora en estado de oxidación, ¿sí? Y este es también un intermediario para que ocurra una reacción de inserción migratoria, así le vamos a llamar de aquí en adelante. Y entonces tenía un átomo de carbono en el metilo proveniente del yoduro de metilo, y ya tengo un enlace sigma, pero ahora con una especie, ¿sí?, con 2 átomos de carbono. Ya se insertó el carbonilo, pasó de un monóxido de carbono a ser un carbonilo en términos de lo que nosotros consideramos y conocemos en orgánica. Más monóxido de carbono para que poder saturar la coordinación y para que no tengamos regreso. Y parece ser que este es un paso importante porque permite seguir conservando como intermediario a esta especie para que al final de cuentas ocurra lo que es una reducción y la eliminación de estas especies. ¿Cómo le llamamos nosotros? Si al otro era una adición oxidativa, una eliminación reductiva, ¿verdad? Y entonces tenemos nosotros también el yoduro de acilo, y finalmente se restablece lo que es este compuesto organometálico, que al final de cuentas vuelve a iniciar otro ciclo. Pero ya tengo esta especie con agua, ¿sí? Al final rescata el OH del agua a través de una hidrólisis, ¿sí? Es una reacción casi espontánea para generarme lo que es el ácido acético. Y este ácido acético, bueno, pues ya lo puedo recuperar, y al final de cuentas el otro hidrógeno con el yodo para formar el yoduro de hidrógeno, ¿sí? Si está en agua y finalmente se comporta como ácido yodídrico, bueno, pues es otro aspecto, pero al final de cuentas lo que yo veo es que estamos teniendo nosotros ahí el yoduro de hidrógeno. Y el yoduro de hidrógeno con metanol otra vez vuelve a generar lo que es el yoduro de metilo. Y así tenemos estos ciclos combinados. Hay otros procesos para la obtención de ácido acético que son muy similares en términos de utilizar compuestos también de rodio y tal vez con sustituyentes un poco diferentes.
Pero al final de cuentas estamos hablando de carbonilos. Al final de cuentas estamos hablando de especies en las cuales la inserción migratoria va a ser importante para poder hacer crecer la cadena. Y esto es algo que le da valor agregado a las sustancias. No es lo mismo tener el metano, ¿sí?, y transformarlo a lo que sería después el metanol, pero desde ahí llegar hasta lo que es el ácido acético con un proceso de orgánica. Claro que se puede, pero yo no sé si en un paso con una energía menor y sobre todo con un aprovechamiento del tiempo se pueda pasar directamente de lo que es al metilo al ácido acético. Eso ustedes lo deben de conocer mucho mejor que yo de la química orgánica. Pero lo importante es que estamos tras el empleo de compuestos de coordinación organometálicos que cada vez son más importantes industrialmente en términos de darle valor agregado a nuestros materiales, a nuestras materias primas. No es lo mismo tener lo que sería el metano o el metanol que llegar al ácido acético, que ustedes saben se puede transformar después en lo que son ésteres, se puede transformar después en lo que son productos derivados de tipo acrilato. En fin, esta es una materia prima que se obtiene por miles de toneladas al año en todo el mundo, ¿sí?, y que finalmente representa un avance en términos del uso de catalizadores de tipo organometálico. Miren, la realidad es que ya lo he comentado en otras ocasiones, ¿sí?, nosotros tenemos materias primas en este país. Hay bauxita, ¿sí?, para poder obtener aluminio. Hay petróleo, bueno, ya se nos está acabando, ¿sí?, ya cada vez está más escaso y más difícil de poder sacar del lecho marino. Y el que tenemos nosotros ahorita en tierra, todavía al norte de Veracruz, ya es petróleo con mucho azufre, ¿sí? Entonces hay que llevar a cabo un proceso de endulzamiento, así se le llama, para retirarle todo el azufre o la mayor cantidad y que todos los derivados no tengan ese problema. El petróleo tiene también algunos otros elementos no deseados, un poquito de selenio, pero sobre todo mucho azufre, y tiene algunos otros sales metálicas, ¿no?, que vienen también disueltas ahí en el azufre o en suspensión. Pero una vez que lo obtenemos, lo importante es que llevemos a cabo la transformación, que no solamente sea una petroquímica primaria para poder llevar a cabo destilación y obtener las gasolinas y todo lo demás. Este país sigue padeciendo por gente preparada que le dé ese valor agregado a nuestros productos y que de la bauxita obtenga el aluminio y no lo tengamos que enviar al sur de Estados Unidos para que de ahí ya nos lo regresen y nos cobren, claro, ese proceso, porque ellos tienen la tecnología, que no es difícil, pero tienen sobre todo el sistema y tienen la organización para poder montar plantas, ¿sí?, de obtención de aluminio. En el caso de estos productos y derivados del petróleo también, pues hay que irles dando valor agregado. No es lo mismo tener por $45 a lo mejor, o por los dólares que sean, todo lo que es mi gas natural, que es el metano, ¿sí?, y lo quemo, ¿sí?, a poder irlo convirtiendo en este tipo de productos que me da la posibilidad de un mayor beneficio, mejor economía y sobre todo también pues un empleo más avanzado en términos de materia prima. Yo quisiera con estos ejemplos mencionarles que realmente necesitamos gente preparada. Ojalá ustedes en el área que seleccionen. Al final, sí, realmente este país presenta muchas oportunidades en la orgánica, en la inorgánica. A veces los procesos industriales y nuestra industria no está tan avanzada en desarrollos como en otros países, pero al final de cuentas, aunque vengan ya tecnologías y vengan procesos ya diseñados y desarrollados en otros países, necesitamos gente que los pueda comprender, que los pueda entender, que los pueda digerir y que los pueda trabajar, ¿sí? A lo mejor no necesariamente de este tipo, pero puede que haya empresas que en este momento estén interesados en uso de catalizadores. La catálisis va a seguir siendo un aspecto importante del desarrollo de la química organometálica y de la química de coordinación,
¿sí? La catálisis homogénea. Esta es una catálisis homogénea a la cual pues hay que seguirle estudiando y seguir profundizando y seguir viendo los aspectos importantes, que hay todavía cosas de mayor profundidad que analizar en ciclos catalíticos y en compuestos de estos. Claro, hay que hacerlo. Yo creo que a nivel de licenciatura y de este curso lo que estamos haciendo es dar esa proyección, espero, ¿sí?, para ustedes, interesarlos en estos aspectos de investigación y desarrollo de la química, que no quiere decir que necesariamente se hagan en un centro de investigación, se pueden hacer en un centro de trabajo, pero hay que seguir estudiando y hay que seguir conociendo más acerca de los compuestos organometálicos. Bien, para la próxima clase vamos a tener un tema nuevo que ya les comentaré.